con Daniel y un invitado de 7 días. Interesante tema para Chile, ¿no? La verdad es que este es un fenómeno que se viene produciendo, yo me atrevería a decir, desde el año 84, cuando Chile firmó el Tratado de Paz y Amistad con Argentina y superó prácticamente sus rivalidades históricas y entró en una etapa de negociación para resolver los últimos problemas. Pocos años después, el año 86, Argentina y Brasil firmaron un acuerdo comercial que derivó más tarde, en el año 1990, al Tratado del Mercosur, al cual se incorporó Uruguay y Paraguay. Brasil tiene 156 millones de habitantes, Argentina tiene 33 millones de habitantes, entre Uruguay y Paraguay suman otros 7. Estos 4 países suman alrededor de 190 millones de habitantes y si a ello agregáramos a Chile, en la eventualidad de que Chile se incorporara al Mercosur como país asociado, se trataría de un mercado de 200 millones de habitantes al cual nosotros podríamos acceder con aranceles mínimos si es que este acuerdo se concreta. Para conversar sobre este interesante tema tenemos con nosotros hoy día al embajador Juan Salazar, quien ha sido ex director de Asuntos Económicos de la Cancillería y actualmente es el encargado de negociar a nombre del presidente Frei con la Asociación de Países del Asia-Pacífico. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido al programa. Y en primer lugar me encantaría preguntarte, ¿cómo ves tú la evolución de estos acuerdos que estamos negociando con el Mercosur en este momento? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante y muy importante para la región. Ahora, yo creo que hay que destacar 2 aspectos centrales. Uno es, en general, la relación política, estratégica de la región. Tú al mencionar Mercosur, creo que hay que destacar de que se origina este proyecto de integración en un nuevo relacionamiento entre los 2 países más grandes de Sudamérica, que son Argentina y Brasil. Históricamente competidores o adversarios entre sí. Entonces, al producirse esta suerte de alianza, si pudiéramos llamar, argentino-brasileño, está cambiando la geopolítica tradicional de la región. Y todos los ejes que en torno a esta disputa o esta competencia podrían haber existido en el pasado, sobre todo en el siglo pasado, hoy por hoy desaparecen y se crea una nueva estructura. Ahora, en términos del segundo gran aspecto es obviamente el tema económico, es decir, el futuro desarrollo de la región, de América Latina y de Sudamérica en particular, va a depender en una medida muy importante en el éxito que tengan estos proyectos de integración subregionales o específicos que estamos observando. Y Mercosur, no cabe duda, que es uno de ellos y tal vez uno de los más importantes junto a NAFTA. A propósito de lo que tú dices, yo me acuerdo que nosotros hacíamos un análisis cuando hacíamos estudios internacionales de una relación de alianza tácita que existía entre Chile y Brasil frente a una eventual alianza que existía entre Argentina y Perú. Y tal como tú dices, desde el momento que se llega a este acuerdo, primero entre Chile y Argentina y después entre Argentina y Brasil, se rompen estos esquemas de rivalidad, esta X estratégica rival que existía anteriormente y se entra a una nueva etapa. Ahora, ¿qué perspectiva le ves tú al Mercosur en cuanto a la posibilidad de que una alianza que es, tal como tú dices, en lo político parcialmente, pero esencialmente en lo económico, pudiera después agregarse a ello alianzas netamente políticas que nos pudieran llevar eventualmente a hacer algo así como los Estados Unidos de Sudamérica, por llamarlo de alguna manera, en el futuro? ¿Cómo ves la perspectiva tú? Bueno, creo que en una medida importante estas agrupaciones o estos entendimientos van a ser fundamentalmente económicos. Yo creo que el aspecto ideológico, el aspecto político o de seguridad tradicional que existían en los esquemas de integración o de alianza en el pasado están siendo cambiados por la gran preponderancia del esquema económico. Y la otra parte de tu pregunta creo que también es muy importante, es que aquí lo que está en juego es que de una vez por todas el ideal de integración latinoamericana se pueda llevar a la práctica y con éxito, puesto que no es el primer intento que hacemos en la región de podernos integrar y eventualmente en el futuro poder ser, si no una nación, poder ser una confederación de alguna forma de varios países que están actuando hacia un mismo norte. Yo pienso, Juan, tienes razón, pero creo que es casi una utopía, visto por mi manera de pensar y ver las cosas,
creer que podemos políticamente llegar a ser Estados Unidos de América del Sur. Pero sí pienso que, habiendo una coincidencia en las políticas económicas hoy en día, tenemos ahí la chance de unirnos más que nunca históricamente. Entonces, si nos estamos informando todos los días de lo que pasa con el Mercosur, nos interesa. Pero también hay cosas que nos desinforman. Por ejemplo, Daniel, veo que no hay reciprocidad en el trato de los aranceles. Se habla de productos más sensibles, se habla de 4 sensibilidades. Sabemos que hay países grandes, Brasil, comparado con Chile. ¿Es que el grande pesa tanto sobre el chico que el chico tiene que acomodarse y decir, bueno, ya? ¿Cómo es la situación de los aranceles? Yo creo que, para explicarlo de una forma lo más sencilla posible, lo que está ocurriendo acá en esta negociación, en esta aproximación entre Chile y el Mercosur, es que fundamentalmente hay yo diría, una diferencia de enfoque. Lo que Chile pretende en su política comercial internacional es lograr acceso a mercado en igualdad de condiciones para poder competir. El esquema o la filosofía que pueda o que parece haber detrás de Mercosur es un tanto, a mi juicio, tradicional en términos de crear un bloque y que este bloque tenga una mayor capacidad negociadora con respecto a terceros países. ¿Por qué tiene que ver esto con los aranceles? De que, de alguna forma, el que está dentro de Mercosur goza de la liberación total de los aranceles. Quien queda fuera de Mercosur va a tener una desventaja para poder acceder a este bloque. Entonces, esta es una presión, de alguna forma, para que los países aledaños al bloque se incorporen a él y no se queden afuera. Y Chile está, por lo tanto, en una posición bastante difícil, por ponerle una forma, en el sentido de poder negociar con ellos, poder aliarse a ellos sin meterse adentro del bloque, porque eso un poco alteraría cuál ha sido nuestra estrategia comercial del pasado. Eso es lo que se llama la diferencia entre la zona libre comercio y la zona de unión aduanera, ¿no es cierto? En parte sí, lo que ocurre es que son estadios distintos. La zona de libre comercio es simplemente eliminar las barreras al comercio entre los países que se asocian. La unión aduanera es un esquema de integración un poco más avanzado, puesto que tiene un arancel externo común y porque tienen la tendencia a buscar comunidad en términos de política macroeconómica y de otra naturaleza. El ministro Domingo Cavallo, en una entrevista hace un par de días, decía que sería muy conveniente que Chile se incorporara al Mercosur para poder negociar con el NAFTA, porque a juicio de él es muy distinto para Chile negociar con sus 14 millones de habitantes frente a la primera potencia del mundo y a 2 países tan importantes como Canadá y México, en contraste con lo que podría significar al NAFTA negociar con el Mercosur, que suman 200 millones de habitantes y los países más importantes de Sudamérica. La capacidad de negociación, el peso para sacar mejores condiciones en la negociación sería totalmente distinto. ¿Qué opinas tú de esto? Obviamente el ministro tiene bastante razón en la simple matemática, o sea, si uno tiene como aliados países con un gran producto, con una gran población, el poder de negociación de este país, Chile, por ejemplo, aumentaría drásticamente. Y con ello, obviamente, al tener mayor poder de negociación, los resultados que se pueden obtener podrían ser más beneficiosos. Pero hay que añadir a ese punto de vista el interés nacional de Chile, que es un país que quiere abrirse e insertarse con todo el mundo, que no tiene aliados naturales en términos económicos y que no puede, por lo tanto, o no debe discriminar respecto a sus relaciones económicas. La apertura económica chilena tiene que ser al mundo entero y no solamente a una sola región. Entonces, poner todos nuestros huevos en el canasto Mercosur o el día de mañana en el canasto NAFTA o en el europeo, irían contra nuestros propios intereses. A nosotros lo que nos conviene es tener nuestros huevos repartidos en los diferentes canastos macroeconómicos que existen en el mundo. Pero fíjate, Juan, Daniel, que yo leía los titulares de lo que estamos comentando y decía que los productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tendrían salida al Pacífico, y los de Chile tendrían salida al Atlántico. Es decir, 4 países, porque somos chilenos y pensemos que el Mercosur nos interesa en nuestra calidad de chilenos, ¿no es cierto? 4 países salen al Pacífico. En el bloque internacional decíamos que hay un poder comprador y un bloque muy interesante en Asia, ¿no es cierto? Y le estamos dando salida aparentemente a 4 países por el Pacífico y nosotros accederíamos al Atlántico. Creo que estamos dando mucho, porque ayer también, y con mucho cariño, el embajador de Argentina se refería a la novia, pero esta novia ya tiene experiencia, no va a ir de blanco al Mercosur.